Antes de iniciar la clase de historia clínica. Buen día, doctora. Buen día, Javier. Eh, todo eso está bien, súper. Lo que va a explicar va a ser todos los pasos y lo que se tiene que controlar o cómo tiene que estar nuestra mesa operatoria, todo eso, exactamente. Gracias. Sí, evidentemente la clase del jueves era para ver todas sus mesas que estén. Por eso se les ha designado diferentes temáticas. Un estudiante hacía la parte de prevención, el que tenía que tener el material de sellante y, por ejemplo, flúor. Eso no significa solo material. Debería de estar el instrumental que tienen que usar, ¿verdad? No es que al paciente ustedes van a mostrarle el sellante y punto, no. El objetivo de la clase del día jueves era para que todos los del grupo vean cómo debe ser una mesa operatoria. Y ustedes tienen una ayuda a memoria que se les ha facilitado, o los que no tienen deberían de conseguir de la fotocopia. Ahí está el instrumental, el material que tienen que tener para poder realizar un procedimiento X, ¿no? Si su mesa operatoria no está completa, iniciando desde una bandeja, un simple espejo, pinza explorador, entonces, ¿qué es lo que van a observar sus compañeros? La finalidad era que todos tengan lo que se les ha indicado. Y todos tenían la oportunidad de observar y ver si, doctora, no, esto no está completo, yo me acuerdo que esto tiene que estar, etcétera, etcétera, pero no he visto esa dinámica, muy pasivos. El objetivo de esa práctica era para que todos se familiaricen y vean cómo debe ser una mesa operatoria. Pero lamentablemente no lo han traído porque no sabían no sé qué y no sé cuánto, y es ahí donde se pierde el tiempo. Como pasó con el primer grupo de las 8 del jueves. No hemos avanzado casi nada porque no tenían todo correcto. Una mesa que no está bien preparada ya altera el tiempo, ¿verdad? Para pasar a la siguiente mesa ya no dio tiempo. ¿Por qué? Porque no puedo yo pasar en una mesa incompleta. Entonces, para el segundo grupo he visto que la mesa que está más completa me ha aproximado y hemos ganado tiempo y hemos avanzado más. Entonces, esa es la figura. ¿Por qué se les ha dado a cada uno diferente? Es para que ustedes no traigan todo su material y vengan con todo eso. Y en ese momento decir tú, para no perder tiempo, pero lamentablemente no han entendido o no sé qué les pasó, pero ahí he visto que falta mayor coordinación, que falta mayor destreza, inquietud que quieran aprender ustedes. Porque si ustedes no quieren aprender, están muy pasivos, yo voy a dar por sobreentendido que tienen que hacer. Y en el momento que estén con el paciente, yo les rechazaré, diré, falta esto, falta el otro, y van a ir a conseguir, y van a perder 10, 20 minutos, media hora, y el paciente se les va a aburrir y no va a volver más. Así de clarito les voy a decir, y estoy insistiendo que con los niños hay que tener mucho cuidado. Los tiempos operatorios, no nos olvidemos que son cortos. Y si nosotros vamos a tardar en armar nuestra mesa operatoria media hora, ese niño ahí afuera está sentado media hora aburrido, correteando quizás, y viene al sillón, no les va a tener la atención, va a estar inquieto, aburrido, y no lo van a hacer nada. Entonces, en odontopediatría hay que tener todo el material, por favor, es lo más importante. Importante la comunicación con nuestro paciente. Entonces, si nosotros queremos aprender lo correcto, entonces hagamos como se les ha solicitado y tengamos lo que se les ha indicado. No es todo, pero hay un mayor porcentaje que no tiene el material. Sabemos que odontología es una carrera cara y creo que uno está estudiando porque tiene los recursos, tiene que aprender correctamente.
No es que yo quiero pasar y bueno, y después me lo arreglo, no es así. Las carreras más caras, odontología, arquitectura. En arquitectura no tienes el lápiz HP número 2, número 6, el docente no te deja hacer ningún trazo. Y lo mismo es en nuestra carrera. Sé que cuestan los materiales. Yo estoy estudiando una carrera porque me gusta y tengo que sacrificarme y tengo que sacrificar a mis papás para que me compren, ¿verdad? Y si yo no, ya dependo de mis padres porque yo soy ya independiente, bueno, haré un sacrificio. Haré el sacrificio, bueno, entonces me prestaré entonces de mi compañero, por favor me prestas, pero tengo que llevar todo, ¿verdad? Porque la docente no está pidiendo todo el material y eso que ya han presentado, no sé cómo lo han presentado y veo que siguen prestándose. No tengo idea, no tengo criterio. En realidad, no sé qué pasa. Uno quiere hacer una práctica para que aprendan correctamente, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, por favor, ustedes quieren aprender lo correcto, tengan el material. Porque no podemos suponer, imaginarnos, imaginándose pueden hacer mal el procedimiento y van a decir que la docente así ha hecho, porque la docente está improvisando. Y si tuvieran todo el material en el instrumental, no va a haber improvisaciones. Y lo malo aprenden más rápido, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que todos tengan su material en el momento que ustedes tienen que realizar al paciente un procedimiento X, sea de prevención, de rehabilitación, etcétera, etcétera. Y para ello tienen que tener un conocimiento teórico. Posiblemente hoy ya se les dé el texto oficial de última edición y voy a coordinar con la fotocopia para que ya se ordene, a más tardar hasta el jueves ya lo van a tener el texto guía, para que así ustedes ya tengan de dónde leer, a pesar que ya se les ha dado la bibliografía, ¿no? El libro de Bock, última edición, que es del 2019, ese es el libro oficial. Si ustedes no quieren o no tienen las posibilidades de comprar de la fotocopia, entran a los medios y ahí ustedes ingresan y perfectamente pueden tener el libro completo. Que la mayor cantidad de los temas está desde el libro de odontopediatría de Bock. ¿Ok? Bueno, si tienen más preguntas, dudas, en la práctica vamos a ir solucionando. Entonces, hoy les presentaré el tema de historia clínica. Pregunto, ¿qué es una historia clínica? ¿Qué nos permite saber por medio de la historia clínica? Hasta que vaya presentando. A ver, ¿quién se anima a definir qué es la historia clínica? Doctora. Sí. Es un documento que lo consideramos como legal también, en donde recabamos toda la información del paciente, de su vida y de la enfermedad que tiene ahora, y también antecedentes de su familia y de él mismo en consulta. Muy bien, perfecto. Está perfecto. Evidentemente, la historia clínica tiene que ser completa, ¿verdad? Que nos va a permitir conocer al paciente desde su aspecto social, médico y dental. Tenemos que saber la importancia de su salud, no solo salud dental, tenemos que empezar preguntándole cómo te llamas, dónde vives, y si el niño es un preescolar, solo nos va a decir el nombre. ¿Quién tiene que respondernos? ¿Es la mamá, el papá o el apoderado? ¿No? Esa es la parte social. La parte médico, lo propio, la mamá nos va a responder que mi hijito tiene buena salud,
ha nacido normal, parto normal, ha recibido el pecho materno, nos va contando todo sus antecedentes médicos. O dirá, mi hijo nació con cesárea, he tenido problemas durante el embarazo, que el primer trimestre no me alimenté, por eso que ahora tiene problemas en sus dientes, tiene una hipoplasia de esmalte. Ella no nos va a decir hipoplasia, ¿no? Tiene los dientecitos dañados a su añito, a sus 2 años, a sus 3 años tiene la caries de primera infancia generalizada, etcétera, etcétera. A razón de eso estoy trayendo porque llora mi niño, no come, que no quiere comer, esto, que el otro. Entonces va a empezar a relatar o nos dirá que mi hijo tiene un problema de soplo cardíaco, tiene un problema renal, es una enfermedad sistémica, ¿no? De base. ¿Para qué nos relata eso? Para tener precaución. Entonces es importante los antecedentes médicos ya, porque ese niño de 3, 4, 5 años ya ha visitado a un médico, ha recibido sus vacunas. Entonces todo eso va a ir relatando en la primera visita a la mamá. Bueno, y vamos a la parte dental, que es el campo que nos corresponde a nosotros poder realizar el examen extra e intrabucal, ¿verdad? Entonces, por medio de la historia clínica, promovemos que la salud bucal es importante conservar. ¿Por medio de qué? Por medio de la estimulación de su actitud y su conducta positiva del niño, ¿verdad? Desde el primer día en que conversamos con la mamá, vemos al niño que es un preescolar, entonces vemos su expresión, la forma como nos mira, la forma como ingresa a la consulta, cómo se siente en el sillón, con mucho temor, mucho miedo, o no quiere sentarse. Entonces tenemos que ya tomar la conducta, ¿verdad? El manejo conductual, cómo podemos motivar a ese niño que tome asiento. Tenemos que lograrlo por medio de las técnicas que hemos aprendido, ¿verdad? No es que el niño no quiere sentarse y decir, no, no quiere su niño, señora, va a disculpar, no lo voy a atender. El niño va a salir victorioso y la próxima va a ser más victorioso y la mamá se va a ir visitando consultorio por consultorio porque el niño es caprichoso. Entonces, ese aspecto negativo no tenemos que el niño vaya creciendo negativamente. Ese niño tiene que ser positivo. Tenemos que lograrlo con el simple hecho de que ha ingresado al consultorio, no quiere sentarse en el sillón, entonces tiene que sentarse sobre las faldas de la mamá. ¿Por qué? O del papá, porque está en crecimiento y desarrollo, porque tiene mucha ansiedad. Tenemos que revertir. El simple hecho que la mamá se siente en el sillón, el niño va a seguir y se va a sentar sobre las faldas de la mamá y es ahí donde nosotros vamos a empezar a emplear la técnica de decir, mostrar y hacer, ¿verdad? Mostrarle el reflector, mostrarle el espejito, etcétera, etcétera. Entonces, de poquito vamos a ir ganándonos la confianza con ese niño. Entonces, hace mucho la conducta positiva de nuestro paciente para un tratamiento odontológico. Importante también saber que la incorporación del niño en forma temprana a la consulta odontológica nos permitirá obtener un nivel de salud óptimo, ¿verdad? Si la mamá visita a un odontólogo al año y medio, 2 años o 3, que ya está con su dentición temporaria completa, y la mamá ya ha ido haciendo la limpieza de sus dientecitos, como hemos hablado antes, ya sea con una gasita o un cepillo y agua y después pasta dental, ese niño a los 3 años va a tener los dientes sanos, ¿verdad? Porque la mamá ha iniciado desde el momento que ha hecho la erupción los dientecitos, ha iniciado con la limpieza de esas piezas dentarias y por tanto están sanos. Pero si la mamá hasta los 3 años no ha hecho un cepillado de esos dientes, entonces ahí donde empieza la caries, ¿verdad? Primeramente sabemos que primero empieza acumulación del biofilm. En ese biofilm están los microorganismos que van a generar
la desmineralización del esmalte. Al desmineralizar el esmalte, va a generar la mancha blanca. Va a estar buen tiempo, esa mancha blanca se cavita. Y si ya está cavitado, ahí empieza la caries de primera infancia. Entonces, a nivel del esmalte ya hay cavitaciones, generalmente en los dientes anterosuperiores. Entonces, ahí el tratamiento ya es más complejo, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante saber. Si el paciente nos colabora, va a ser un paciente óptimo. Ese paciente va a tener menos ansiedad. Va a ser un paciente sociable. Entonces, no nos olvidemos que la historia clínica constituye la primera experiencia en odontología, porque es el primer contacto, ¿verdad? Y para eso para hacer una historia clínica, generalmente tenemos un equipo multidisciplinario, yo diría, el profesional odontólogo. A veces cuando es un paciente con capacidades diferentes, tenemos un médico y el asistente dental. Ahora, si yo trabajo individualmente, entonces ahí está el desafío del profesional odontólogo con el paciente. En odontopediatría, la historia clínica no es lineal, es triangular. ¿Por qué digo que es triangular? Porque siempre va a venir con su papá o su mamá o la persona responsable, el niño y el profesional. ¿Por qué no digo que no es lineal? Con los adultos la historia clínica es lineal, profesional, paciente adulto, ¿verdad? Eso es lineal. En cambio, en odontopediatría es profesional, padre de familia y el niño. Entonces se forma un triángulo en el que en la historia clínica nos dará la información de los datos personales, antecedentes sociales, antecedentes médicos y antecedentes dentales. Nos dará esa información el padre o tutor. Es la persona responsable para poder hacer correctamente la historia clínica. Y esa persona responsable nos dará el consentimiento para iniciar un procedimiento. Si el papá o la mamá no firma la historia clínica, no hay el consentimiento. Y para que firme ese consentimiento en la historia del papá, tiene que estar informado. Es decir, yo tengo que informar, señor Perico Pérez, su niño tiene muchas lesiones en sus dientes, por lo menos decir 10 o 5 o 3. ¿Por qué se ha descuidado? Es que no venía, es que he ido a varios consultorios, etcétera, etcétera. Bueno, tengo que hacer procedimientos bastante largos. Usted tiene que venir a la semana 2 veces, aproximadamente durante un mes, porque son 6 procedimientos. Y todo depende que me colabore. Si me colabora, puede que sea más corto. Pues veré en el transcurso de los tratamientos cómo es su comportamiento y si me comporta bien, abre bien la boquita, puedo disminuir las sesiones. El costo es tanto. La forma de pago, usted va a pagar en 2, en uno solo o a medida que va viniendo. Se informa todo. Y la mamá dice, bueno, es mucho. Yo quiero solo que me lo cure el diente que le está molestando. Bueno, el costo de ese diente que tiene la urgencia es tanto. Entonces usted tiene que cancelar. No se olviden que la parte económica también va mucho. ¿Por qué? Porque si ustedes no informaron la primera vez, la mamá se va a imaginar que, bueno, al final me avisará, pero eso al final puede ser un susto, ¿no? Que un precio muy elevado y no les va a llegar a pagar y el paciente va a desaparecer y ustedes van a salir en quiebra. Entonces, es importante dar toda esa información para que el paciente sepa cuánto le cuesta por el descuido, por no haber cepillado. Y si traía más antes con los dientes sanos, era menos traumático, más corto el tratamiento, era solo información y hacer prevención.
Entonces, les estoy dando una información así general para que ustedes puedan saber. Creo que ya lo saben, han llevado semio general, semiostomato, operatoria, etcétera, etcétera. Lo propio tienen que hacer con su paciente adulto, informar. Sé que en la facultad no pagan y no sé qué, pero eso han hecho un maltrato, porque lo correcto es lo mínimo que en la facultad se cobra, debería de cancelar el paciente por el servicio que ustedes están haciendo. Pero son situaciones que se ha dado, no pagan, pero es importante informar. Si el paciente no está pagando, bueno, pues eduquemos que por lo menos se cepille sus dientes y venga con los dientes limpios, ¿verdad? El adulto, el niño con más razón, porque ese niño está aprendiendo y tenemos que educar correctamente para que ese niño transmita en su casa, exíjalo papá, a mamá, decir, mamá, tenemos que cepillarnos porque es el mejor promotor en la casa los niños. Todo lo que aprenden nos traen, ¿verdad? Dice, esto aprendí, esto hay que hacer, dice así, así es bueno, esto que el otro, y ya. Entonces nos vamos informando y creamos esa cultura, por ejemplo, de un buen cepillado. Si nos vamos a cepillar correctamente, nuestros dientes van a estar sanos y saludables. Pero si no nos cepillamos una vez al día o una vez a la semana, entonces vamos a empezar pues con lesiones cariosas, ¿verdad? Entonces, la importancia de la comunicación es necesaria. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir en la historia clínica con los pacientes pediátricos? Creo que una definición adecuada es el primer contacto social. Es decir, por primera vez puede que el niño esté viniendo, sí, a la consulta y por ende quizás su primera visita odontológica. Entonces es un contacto social, ¿verdad? El contacto social se refiere a la interacción dinámica. Iniciamos con el diálogo, ¿verdad? Preguntándole el nombre del papá, el nombre del niño. Entonces vamos preguntando el motivo por el que nos está visitando al consultorio. Entonces no nos olvidemos que con la historia clínica establecemos una interacción dinámica, papá y niño. Y una vez que hemos conversado, tenemos un documento. Ahora, el documento para poder hacer la historia clínica puede ser escrito en un papel o en la computadora, ¿no? Por los medios tecnológicos nosotros ya podemos registrar, tener la carpeta y anotar el nombre y ahí no se nos va a perder. Tenemos ahí, el paciente puede volver dentro de 1 año, 5 años, 10 años y vamos verificando por el apellido y está ahí la historia. Por tanto, la historia clínica es un documento legal y científico. ¿Por qué científico? Porque estamos estudiando, ¿verdad? Ustedes están aprendiendo, están localizando de la importancia de hacer un correcto llenado de historia clínica. Porque si nosotros no llenamos correctamente, podemos tener problemas legales. Si es un paciente problemático o hicieron un maltratamiento, directamente les va a notificar y van a ir a la justicia. Entonces, por eso, la importancia de hacer correctamente el llenado de la historia clínica. Escribir con claridad si estamos escribiendo en un papel, ¿verdad? No puede haber tachones, borrones, nada de eso. Tiene que estar claro, letra clara. Y si estoy transcribiendo, igual no tengo que equivocarme. Esa historia clínica es veraz. ¿Para qué? Para que nos respalde que nosotros hemos hecho una historia clínica y con eso podemos defendernos en los medios judiciales o legales. Entonces, no nos olvidemos que la historia clínica en pediatría se recopila los datos personales, es decir, nombre, apellido, materno, paterno, la fecha de nacimiento, la importancia donde vive, las referencias, el teléfono, etcétera, etcétera. Es importante recopilar los datos familiares también, ¿no? Para saber la educación del papá, de la mamá, qué profesión tiene. Es un ingeniero, entonces tiene una cultura bastante, es una señora labores de casa. Entonces, de acuerdo a que si yo trabajo en una institución, yo estoy en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que saber
rol, la función que cumple el papá, si tiene un trabajo, no tiene un trabajo, y de acuerdo a eso ver, ¿no? Todo eso me va a ayudar para que yo ya esté relacionando cómo es la familia. Y se debe registrar todo en forma pertinente en la historia clínica. Importante, a nosotros en pediatría nos interesa preguntar a la mamá si es que viene, cómo fue el embarazo, ¿no? Si tuvo algunos problemas durante el primero, segundo, tercer trimestre. Saben ustedes muy bien, el primer trimestre es importante porque se forman todos los órganos y después se desarrollan esos órganos, ¿no? La importancia de la formación de los dientes también es importante, el ciclo vital de los dientes, la odontogénesis, para poder ver cuando realicemos el examen clínico bucal, ver si hay una genesia, una melogénesis, o hay una displasia, hay una fluorosis, etcétera, etcétera, para poder relacionar. Es importante que el embarazo tiene que ser de la mujer tranquilo, saludable, para que ese niño nazca sanito, ¿verdad? Entonces es importante todo eso registrar en la historia clínica. Una vez que hemos registrado, vamos a realizar la exploración clínica. Primero, no nos olvidemos, extrabucal, es decir, cabeza, cara, cuello. Ver la parte de los ojitos, cómo está. ¿Hay alguna cicatriz? ¿Hay alguna alteración? Entonces tenemos que observar, ¿hay alguna pigmentación, un lunar, etcétera, etcétera? Entonces el examen extrabucal hace mucho, ¿no? Observar, tenemos que ser muy minuciosos. ¿Por qué? Porque estamos elaborando la historia clínica. No todas las veces vamos a hacer eso. Directamente en las siguientes que viene el paciente, nos vamos a la cavidad bucal, ¿verdad? Entonces, la importancia de un correcto llenado de historia clínica es necesaria. Una vez hecho el examen extrabucal, vamos a ir al examen intrabucal. En el examen intrabucal, ¿qué tenemos que hacer? Primero, observar mucosa yugal, encía, paladar duro, paladar blando, piso de boca, lengua. Y una vez observado esos tejidos blandos, recién vamos al tejido duro, que es el diente. ¿Para qué vamos al diente? Para ver el número total de piezas dentarias, cómo es ese paciente de bajo, mediano o alto riesgo para tener el diagnóstico adecuado. Un diagnóstico presuntivo si requiere un tratamiento o un diagnóstico definitivo que ya lo tiene o no requiere, ¿verdad? Entonces, viendo todo eso, voy a hacer mi plan de tratamiento según las características que el paciente tiene para hacer correctamente el plan adecuado y específico y tener un tratamiento adecuado para el paciente. Entonces, en la historia clínica es importante. Dos factores importantes tenemos que considerar, es decir, o dos variables. Uno, la comunicación, y la otra variable es la cooperación del paciente pediátrico. Generalmente, la comunicación es que tenemos que valorar si el niño es preescolar, escolar, adolescente. El escolar y el adolescente podemos comunicarnos personal, es decir, de profesional, paciente. Pero si el paciente es un preescolar, menor de 5 años, requerimos esa información de parte de los papás. El niño de 3, de 4, no nos va a dar la información adecuada, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y la cooperación del niño depende del entorno familiar, que los papás, desde el momento que han erupcionado los dientes y han empezado a cepillar, ese niño va a ser muy cooperador. Va a abrir la boquita. ¿Por qué? Porque la mamá ya ha iniciado con el cepillado. Ya ha iniciado a contar los dientes. La mamá es la primera en ver cuántos dientes ha tenido a su año y nos va a relatar en la historia clínica. Hay un espacio, dice, mi niño tuvo el primer dientecito a los 6 meses. O el primer dientecito salió para su año. Ha tenido para su año 4 dientecitos, ¿ok? Y después ha ido saliendo. Cuando tenía 1 año y medio ya salió la muelita, ¿no? Ellos no saben primero ni segundo molar.
ya salió la muelita. Ya cuando tenía 2 años ya está por completar. 2 años y medio ya completó. O puede decir la mamá, tiene mi hijo 3 años y hasta ahora solo tiene los dientes de adelante y no tiene los dientes de atrás. Oh, ya para nosotros alerta, ¿verdad? Vamos a decir, es una erupción tardía. ¿Tiene algún problema su niño? Sí, es que se cayó, tuve un parto prematuro, o que mi parto fue por cesárea y se cayó, etcétera, etcétera. Cuando estaba caminando a los 9 meses se cayó, el dientecito que salió se salió porque el golpe fue muy fuerte. Nos va relatando. Entonces, eso significa que existe comunicación con la mamá o con el papá. Y por tanto, es muy bueno eso, saber, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir registrando en la historia clínica. O puede indicar que durante mi embarazo yo no toleré nada, no me alimenté, estaba a base de agua, he recibido antibióticos porque tenía una infección. ¿En qué mes? Se le pregunta, ¿verdad? Saliendo del segundo, tercer mes, es peligroso. ¿Por qué? Porque durante esos primeros meses se están formando las estructuras dentales, ¿verdad? Puede haber carencia de nutrientes, de vitaminas, que va a influir en la odontogénesis o en la morfogénesis de las estructuras que se está formando ese nuevo ser. Carencia de las vitamina A, por ejemplo, que no ha consumido frutas, verduras. La hipovitaminosis A puede dar lugar al retraso en la erupción dentaria, por ejemplo. Esa hipovitaminosis A puede dar lugar a trastornos en el crecimiento de las estructuras dentarias. Puede haber una melogénesis imperfecta, una dentinogénesis. Entonces, todo eso nosotros tenemos que informarnos. O puede decir la mamá que durante mi embarazo he tenido una infección bacteriana, he estado con medicamentos, ¿verdad? O la mamá puede decir que durante mi embarazo me enfermé de la rubiola. Esas son unas alteraciones fatales que va a dar. Es decir, durante la formación de ese germen dentario, ¿verdad? Entonces puede decir que, por ejemplo, me ha inyectado tetraciclina, que es un antibiótico. Entonces, ¿qué va a dar lugar? Por ejemplo, la tetraciclina va a dar lugar a un esmalte veteado, fluorosis, etcétera, etcétera. Entonces, fluorosis, eso es por medicamentos. Son alteraciones que nosotros podemos ver en el niño, en el adolescente, en el momento del recambio dentario. ¿Por qué? Porque la mamá durante el embarazo ha tenido alteraciones. Entonces, influye sí o sí. Y para eso es importante, entonces, preguntar todo eso en forma detallada y precisa. Entonces, toda esa información tiene que estar registrada en la historia clínica. A nosotros nos interesa también la edad de nuestro paciente, como les indiqué. Si es una edad preescolar o escolar, estamos hablando menores de 6 años, ¿verdad? Si el niño tiene 5 años, nosotros tenemos que saber que ese niño tiene dentición temporaria y completa ya a los 5 años. Puede haber una agenesia a los 5 años, porque no se formó el germen. Puede ser un lateral, la agenesia, puede ser un central, que generalmente en esos lugares se presentan la agenesia, o un diente doble, o un diente supernumerario, etcétera, etcétera, que muy poco se ve en los dientes temporarios, más en la dentición permanente. Ahora, si mi niño tiene 8 años, es un niño que ya tiene recambio dentario, está en la primera fase, cambiando los dientes de leche por los permanentes. Y si el niño es adolescente, tiene 12 años, ya va a estar con su dentición permanente. Y se les ha indicado cómo poder verificar si es un diente de leche, un diente permanente, ¿no? Por el tamaño, por el color, y contar cuántos tiene mi paciente, etcétera, etcétera. Entonces es importante el grado de desarrollo que alcanza el niño, si es un escolar, adolescente, etcétera.
Otro factor importante que nos interesa, estamos exigiendo, ¿verdad? Sigue con estas dos variables, la comunicación. La comunicación significa que ustedes están preguntando a la mamá o al adolescente, ¿no? ¿Has visitado alguna vez un consultorio? Sí. ¿Qué tratamiento has recibido? Me han puesto unas pastitas y está ahí. Quiero que me revise. Ok, quiere decir que ese niño ya fue a un consultorio, ya le llevaron y tiene ya experiencia previa antes que tú le atiendas y ya nos colabora, ¿verdad? O puede decirte, ¿sabe que sí, visité, pero no me dejé curar porque me dolió y no he vuelto, ahora estoy viniendo porque ya me molesta. Anoche no he dormido, he tomado un calmante. Y es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar. Tú ya eres adolescente, ¿y por qué no has vuelto? Ahora sí, esto está más profundo, no hay otra, vamos a tener que curar y tienes que colaborarme. Y por tanto, ese niño que está, o ese adolescente está con mucha ansiedad, ¿qué tengo que hacer? Para quitar esa ansiedad, disminuir la ansiedad, tengo que indicarle, decir, bueno, te voy a poner esta crema y luego esta agüita mágica para que duerma un rato el diente y así no te va a molestar. Y si nos dice, no, entonces, ¿cómo quieres que te cure? ¿Por qué no te dejaste más antes? Por favor, me ayudas si tú quieres que ya no te moleste. Y obligado nos ayuda, no hay otra, porque estamos viendo una caries muy profunda, que en los dientes jóvenes es muy sensible, ¿no? El dolor, ¿por qué? Por la profundidad de la lesión cariosa. Y otro, que los dientes permanentes jóvenes tienen mayor cantidad de número de células, los túbulos dentinarios son muy amplios, el simple contacto del agua va a empezar a moverse. Entonces, esas son las consecuencias por el descuido. Y el adolescente ya no se entiende y tiene que aguantarse si quiere que nosotros le solucionemos el problema. Y todo comunicándonos, no hacer mudamente. Les recomiendo que conversen con sus pacientes y tampoco dar mucho, ¿verdad? A veces hay niños muy charlatanes y nos va y nos quita la autoridad. Entonces, todo tiene su límite. ¿Entendido? No es que yo tengo que comunicarme y perder el tiempo las 2 horas o 1 hora o la media hora. Comunicarme en el sentido de que me dé toda la información para que yo pueda registrar en la historia clínica. La primera parte es muy importante porque todo es bla, 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 hablar. Y eso registro. La siguiente yo ya ejecutaré. Pero si el paciente viene por la urgencia, en esa primera sesión igual comunico y ejecuto para aliviarle la molestia que tiene el paciente. ¿Entendido? Hace mucho saber si el paciente ha ido antes a un consultorio odontológico. Si dice sí, preguntar qué tratamiento recibió. Ahí nos informará el tratamiento que recibió y si no dice no me acuerdo, entonces veré, haré el examen adecuado y veré qué tratamiento recibió. ¿Ok? Seguimos con las dos variables. Quiero que sepan que siempre es importante la comunicación. Con comunicación podemos lograr mucho, jóvenes. Entonces es importante ese aspecto de la comunicación y la cooperación del paciente. ¿Ven? Si el paciente nos colabora, el tratamiento está ejecutado. Pero si el paciente no nos colabora, el tratamiento va a quedar a medias. Entonces es importante, no nos olvidemos, la comunicación y la cooperación del paciente. Con eso vamos a tener éxito en la rehabilitación, sea de prevención o de restauración. Y otro factor importante que hay que valorar es el entorno familiar. Sabemos que todo ser humano nace de una familia, ¿verdad? Y esa mamá, ese papá tiene que dar ese calor materno, paterno, para que ese niño nazca sano y saludable. Entonces, la mamá es responsable de hacer la limpieza de la cavidad bucal después de cada amamantamiento. Ese bebé se está acostumbrando a ese masaje de bordes alveolares. Ya cuando erupciona empieza a hacer el cepillado y después usa la pasta dental, luego hace los controles odontológicos y así sucesivamente ese niño nace saludablemente.
Entonces es importante valorar la relación paterna con el nuevo ser, el niño, ¿no? Que debe tener ese niño un ambiente agradable, un ambiente saludable. Y por eso que cuando nosotros realizamos la historia clínica es triangular, padre, niño y profesional. Por eso hablamos que la historia clínica no es lineal en odontopediatría, es triangular, porque actúan 3 personas, ¿entendido? Según la edad, el preescolar, el escolar, la mamá sí está presente si es un preescolar en la consulta. Va observando, escuchando lo que estamos hablando al niño y el niño también está atento con la mamá. Entonces, no se olviden, la historia clínica debe ser viva, integrada. La historia clínica no es un interrogatorio. ¿Entendido? No estamos interrogando, sino que estamos comunicándonos en forma amable, suave, con palabras entendibles según la cultura, ¿verdad? Les he dicho, una madre, labores de casa, uno que es profesional, entonces de acuerdo a eso tenemos que emplear un lenguaje sencillo y claro. Entonces nuestra primera visita, si ustedes pueden ver, un preescolar, está solita, hemos motivado, se han sentado, pero miren esa mirada que no baja de la mirada de la madre, porque todos los días esta niña está con la mamá, ¿verdad? Nosotros para ella somos desconocidos. Entonces, ¿qué se recomienda a veces cuando la niña, su primera visita, está con esa mirada? Hablar, entregar un instrumento que siempre ellos ya conocen, el cepillo dental. Importante también nuestra presentación como profesionales. Generalmente para pediatría no es bueno colocarnos un mandil blanco. ¿Por qué? Porque los niños ya han visitado al pediatra y el pediatra está con un mandil blanco y actualmente algunos pediatras ya no usan lo blanco. ¿Por qué? Porque va desde que nace, recibe las vacunas, la enfermera está con vestimenta blanca y a veces por ciertas circunstancias de la vida reciben la vacuna y les hace doler y eso queda, ¿verdad? Queda en la cabecita y después siguen creciendo con ese temor. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer si el niño está con esta ansiedad, temor, miedo? De poquito incursionar a la parte odontológica. ¿Con qué vamos a incursionar? Con un cepillo, un vaso de agua, como les he enseñado. Vamos a ir empleándole espejito, los tiempos operatorios cortos. Según la edad, vamos a ir haciendo el tratamiento y hacer en la primera visita, preguntamos el nombre, mostramos y punto. Generalmente en un preescolar no terminamos de hacer la historia clínica. El escolar, el adolescente, en una sesión se termina, pero en este preescolar no, porque tenemos que relacionar la mamá y el niño. ¿Lo hemos logrado sentar? Excelente. Es un gran paso para el profesional. Puede que a esta edad que el niño no se siente y tiene que sentarse en las faldas de la mamá. Entonces, de esa forma vamos a ir motivando, de esa forma el niño va a empezar a socializar el ambiente odontológico y va a recibir atención adecuada. Entonces, en la primera visita, como les estoy indicando, la importancia de la motivación y comunicación. No se olviden de que el profesional debe tener una comunicación fluida con el paciente. Puede ser con el papá, el paciente escolar o adolescente. Es un proceso multisensorial y dinámico. ¿Por qué digo dinámico? Porque estás interactuando con el entorno familiar para recibir la información correcta y adecuada y registrar en la historia clínica. Otro primer contacto de comunicación y a un adolescente en el que nosotros le damos el cepillo, la pasta dental y este espejito mágico. No se olviden, siempre manejen este espejito. Este espejito ayuda al adolescente primeramente a ver su apariencia física, ¿no? Es la edad del coqueterío. Entonces, lo primero que ven las niñas, los niños, adolescentes, primeramente su cara, su peinado, si está bonito, y luego recién los dientes, ¿verdad? A esta edad a veces hay flojera de cepillarse. Lo que les interesa a estos niños, a estos adolescentes, es la apariencia física. Sí, es importante que estén bien vestidos,
coquetones. También importante que no se olviden hacer un buen cepillado de las piezas dentarias, porque a esta edad ya están con los dientes permanentes y tienen que cuidarlo para toda la vida, porque son importantes, ¿no? Mantener, preservar en la cavidad bucal los dientes sanos y saludables. Ese es el mensaje que tenemos que darlos a ellos, porque a veces descuidan y ahí viene el problema de enfermedad periodontal, la gingivitis, inicio de caries, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que exigir a los adolescentes que ya se les ha enseñado en la edad escolar. Puede que a esa edad por primera vez venga el adolescente a hacer su consulta odontológica. ¿Por qué? Porque tiene el dolor. Entonces, si no, nunca he ido, es primera vez, doctora. Oh, ok. ¿Y cuántas veces te cepillas? Me cepillo una vez al día. Pues no, ahí hay que educar, ¿verdad? Hay que comunicar. Si tú ya eres grande, puedes cepillarte 3 veces al día, después del desayuno, después del almuerzo y antes de dormir. Y si tú te vas a cepillar, estos dientes van a estar sanos. Y los que están enfermos, sí los vamos a cuidar, curar y van a volverse sanitos. Todo depende de ti, que tú los cuides. Así como te lavas la cara, te colocas una crema, y en la mañana, ¿qué haces? Te levantas, vas a desayunar, lo mismo, requiere los dientes esa atención. Entonces hay que colocar ejemplos para que nos entienda el paciente. Entonces hay pacientes que la mamá está escuchando, el adolescente está escuchando. Entonces dice, bueno, hijita, tienes que mejorar, ¿no? Entonces la mamá le ayuda, le informa y vamos a tener pacientes con buena salud bucal. Pero si no, solo va el paciente a hacerse curar y se olvidó, no va a haber maravillas, ¿no? No va a estar su boca saludable. Entonces, la importancia de la comunicación, estoy insistiendo, la comunicación hace mucho para tener éxito también en el tratamiento. Entonces, sin comunicación no va a mejorar su salud bucal, ¿verdad? Es importante que el paciente también nos colabore durante el tratamiento que estamos realizando. Si nos va a colaborar el paciente, el tratamiento lo más rápido lo vamos a hacer, pero si no nos colabora, vamos a tardar o demorar más, ¿verdad? Entonces eso es importante. Otro aspecto que ustedes tienen que considerar en la historia clínica es la anamnesis. En la anamnesis, ¿qué se registra? El nombre completo, ¿verdad? Juancito Pérez Claros. Su edad, nació el 27 de marzo del 2015. Entonces yo anotaré, si nació el 27 de marzo del 2015 al 2023, tiene 8 años y nada de mes, ¿verdad? Y si había nacido en febrero, pondré 8 años, estamos en marzo y 2 meses. ¿Para qué es importante colocar los meses? Para ver el recambio dentario. ¿Tiene 5 años o no está con dentición temporaria? Y tengo que verificar, evidentemente, está con dentición temporaria. Tiene 6 años y 9 meses, diré que ya han erupcionado los primeros molares permanentes y está cambiando los incisivos, sean inferiores, central o lateral. Entonces, la importancia de saber la edad correcta y adecuada para que yo me pueda orientar en el periodo de recambio dentario. Puede estar adelantado, retrasado, entonces yo tengo que relacionar eso. Importante también otro factor que debemos considerar, preguntar a la mamá si es un preescolar o es adolescente. Dice, ¿cómo te gusta que te llame? Si tiene 2 nombres, te diría, llámame por Carla, o llámame por este otro nombre, o llámame Pepito, porque en mi casa me llaman Pepito, porque soy José Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces viene a la consulta por segunda vez, decir, hola Pepito, ¿cómo estás? Entonces es importante recibirlo con una atención. Dice, la doctora me ha recibido de mi apodo, ¿no? Va relatando en la casa. Entonces es importante en la primera visita preguntar a la mamá, por favor llámele de Carlita, porque tiene 2 nombres o 3 nombres, María del Rosario de los Pilotes.
Entonces, llámenle de María, ok, entonces anotar, registrar, ¿no? Porque tenemos muchos pacientes y no va a estar pensando solo en María. Entonces, buenos días, María, pasa adelante. Entonces, tiene que haber un trato cordial. El primer contacto es importante para que el niño nos colabore, no se olvide. Ahora, generalmente los escolares, los preescolares, a veces siempre ingresan, ¿no? Con buenos ánimos. Doctora, buenos días, ingresa. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hay que darle la mano, ¿no? Si es que nos da la mano. Ahora con el problema de la pandemia estábamos prohibidos darnos la mano. O un gesto, ¿verdad? Moviendo la cabeza, un saludo cordial. O darle, por ejemplo, decir, hola, ¿cómo estás, Darle? Qué hermoso tu vestido. Entonces, sí, este vestido es de mi cumpleaños, este vestido me regaló mi papá, mi mamá, tata, y ok, entonces estamos haciendo un contacto corporal, hablando, estamos dando la bienvenida. Entonces el niño va a entrar tranquilo y sabe, donde tú atiendes, va a ir directo al sillón y se va a sentar. A razón de eso, también a ustedes se les ha designado un sillón para que no estén buscando uno u otro sillón. Entonces es importante también eso, mantener el sillón que les corresponde para que el niño ingresa y se va directo en el sillón donde atiende. Ahora, cuando están haciendo un turno extra, a veces ustedes dicen, doctora, facilíteme, ok, el niño va a ir al sillón donde atendía y, bueno, si está ocupado, va a tener que ir a otro sillón. Entonces está ambientándose en dos sillones, ¿verdad? Entonces eso es importante, tener esas informaciones para no tener percances. Entonces, el trato debe ser amable. Debemos de ganarnos la confianza del paciente. ¿Cómo? Por medio de su cooperación y por medio de su conducta positiva. Si el paciente tiene conducta positiva, el tratamiento está realizado, jóvenes. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr elaborando la anamnesis en la historia clínica. Si por ciertas circunstancias el paciente llegó antes de su hora citada, nosotros tenemos que tener en la sala de espera revistas educativas, tener juegos educativos que distraigan al paciente la mente, la vista, que esté realizando algo. No puede estar quieto, porque después el niño dice, me estoy aburriendo, me voy a ir, no voy a venir más al odontólogo. Pues tiene que estar con actividad. Por eso es recomendable dar una hora y cumplir esa hora. El niño no puede estar esperando mucho tiempo en la sala de espera. Recomendar que tiene la hora y cumplir la hora. No debemos hacer esperar mucho tiempo. ¿Cuál es el motivo de la consulta en la historia clínica? Nosotros tenemos que saber si es un control periódico, ¿sí? Venía su control, quiero saber cómo está doctora, ok, la mamá responsable, ¿verdad? O puede venir por una urgencia porque tiene un absceso, tiene una fístula, la boquita no puede abrir, etcétera, etcétera. Entonces, el motivo de consulta, lo primero nosotros tenemos que saber por qué vino. Por un control, por una urgencia. Son dos extremos muy diferentes, ¿verdad? En el motivo de consulta tenemos que preguntar si ya fue a un consultorio odontológico. ¿Tiene experiencia antes? Sí, ya fue varias veces. Ok, ya tengo referencia que el paciente ya fue varias veces a un consultorio y conoce, ¿verdad? Y si es su primera visita, bueno, ok, entonces tener más cuidado, hacer un trato más cordial, agradable, etcétera, etcétera, lo que estamos conversando. Una vez realizado el motivo de consulta, es importante, como les dije, la exploración clínica extraoral de tejidos blandos de la cara, les dije el color, consistencia, etcétera. Evaluar el ATM, si existen ruidos, clic articular, etcétera. Y en el examen intrabucal nos referimos a la boca, ¿verdad? En la boca también tenemos tejidos blandos, como ser la encía, la lengua, piso de boca, paladar duro, paladar blando, etcétera. Tengo que verificar. Realizar la evaluación de la higiene bucal, ¿cómo vamos a realizar? Cuando ya estemos en la cavidad bucal, realizamos con la pastilla reveladora, le damos que muerda y que se enjuague con el agua y vemos la cantidad de biofilm o de placa bacteriana. ¿Y qué hacemos?
Si vemos que los dientes están muy sucios, pedimos que se cepille. Y para eso el niño no viene con su cepillo. Entonces nosotros tenemos que tener un cepillo, darle y que se vaya cepillando. Y vemos cómo se cepilla. Y si se cepilla mal, tenemos que ir enseñándoles con el espejito y la mamá está observando y decir, bueno, su cepillado está mal, tiene que cambiar, tiene que cepillarse de esta forma para que los dientes estén más saludables. Entonces, la siguiente vendrá con menos biofilm y es ahí donde yo tengo que hacer la evaluación de la higiene bucal. ¿No ves? Sacar el índice de O'Leary. Saben muy bien que se hace una, segunda y después al finalizar los tratamientos el índice de O'Leary. Y después vamos al examen dental, vamos contando el número de dientes que tiene, qué dentición tiene, dentición aquí en este caso dentición temporaria o dentición mixta primera, segunda fase o dentición permanente, etcétera, etcétera. Todo eso tengo que ir valorando en el examen clínico de la cavidad bucal. En este caso esta niña tiene una dentición temporaria completa, tengo que ver la línea media a nivel de los incisivos centrales, tengo que contar el número de dientes, 5 en la hemiarcada derecha, 5 en la hemiarcada izquierda, superior e inferior, sumados son los 20 dientes. Tengo que ver la relación molar recta, eso es lo ideal, o puede ver un escalón mesial o un escalón distal corto o largo. Entonces es importante verificar cuando realizamos el examen clínico dental. Dentición temporaria. Una vez que yo he verificado, voy a hacer la revisión de cada pieza, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener un diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico nos va a determinar el estado de salud o enfermedad. Tenemos aquí una pieza 5 que está sana y tenemos una pieza 4 cariada, entonces está ya con enfermedad, ¿verdad? Por medio del diagnóstico identificamos si el diente está sano o está enfermo. ¿A partir de qué? El diagnóstico se diagnostica a partir de los signos y síntomas. Síntoma es lo que el paciente nos dice, me ha dolido, ¿verdad? Hay dolor, ese es un síntoma. Signo es lo que tú estás observando, una cavidad. Aquí, por ejemplo, tenemos una cavidad MOD, que quiere decir mesio-ocluso distal, bastante amplia, profunda. ¿Y qué tengo que hacer? Pedir una radiografía, porque la porción radicular no lo veo. Entonces, ¿qué voy a notar? Caries de segundo grado profundo, diagnóstico presuntivo y el tratamiento rayos X. Una vez que tenga la radiografía, diré, este diente requiere una pulpotomía o está comunicada ya la pulpa, o retiro todo ese tejido reblandecido, está comunicada con necrosis, es un cuarto o tercer grado, entonces requiere una endodoncia. Entonces la importancia del diagnóstico es importante observar muy bien esa pieza dentaria. Ahora observamos esta pieza 5, que es el segundo molar temporario. Es un niño que ya está cerca a los 6 años, está haciendo erupción la pieza 6. Ya no tiene los incisivos centrales, se han exfoliado. Es una pieza sana. Entonces, ¿qué voy a notar? Normal en diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque ya no lo voy a hacer un sellante, a pesar que está sano. ¿Por qué? Porque esa fosa, ese surco está plano. Entonces, ¿dónde va a estar el sellante? No va a resistir. ¿Por qué no va a resistir? Porque el sellante está indicado en fosas y fisuras profundas, piezas sanas y recién erupcionadas. Esta pieza ya ha estado 4 o 5 años en boca y por tanto ha recibido el desgaste, atrición. Entonces yo tengo que anotar N en definitivo porque no voy a realizar ningún tratamiento. ¿Entendido? Ahora, si esta fosa, ese surco fuera profundo y tengo que realizar el tratamiento, pondré pues una N en el presuntivo. ¿Por qué? Porque voy a hacer un tratamiento que en tratamiento anotaré sellantes. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes sepan diferenciar, por favor. Es importante saber el diagnóstico. Hacer una buena inspección visual. ¿Con qué hacemos? Con los ojitos, ¿verdad? Aparte nos ayudamos con el espejo y en el explorador. ¿Para qué? Para ver la profundidad de la lesión.
si solo está en esmalte o está esmalte y dentina. Entonces tengo que hacer una buena inspección clínica, localizar la lesión. Por ejemplo, en esta pieza anterior veo la localización con el explorador. Estoy localizando la lesión, está por mesial de una pieza anterior. Anoto una M, raya, la profundidad está en esmalte y dentina, pondré mesial, segundo grado, y el tratamiento, resina. Ahora tengo aquí otro incisivo que tiene lesión por mesial y por distal. Entonces, ¿cómo debo registrar? Mesial y distal, segundo grado, tratamiento, resina. ¿Entendido? Tengo que localizar los dos lugares donde está la lesión cariosa. Ahora, si está sano, no tiene caries estructurolateral, entonces pongo N y punto. No tengo que hacer ningún tratamiento, ¿ok? Entonces, para el diagnóstico es muy importante la inspección visual, que es subjetiva. Por medio de la visión vamos a determinar el grado de pérdida de mineral, si es que existe, por ejemplo, la mancha blanca. Vamos a ver una desmineralización de la estructura del esmalte y el diagnóstico es mancha blanca. Si esta mancha blanca se diagnostica tempranamente, podemos revertir ¿con qué? Con el flúor en barniz o por medio de que el paciente se cepille con una pasta de 1100 partes por millón si es un preescolar. Entonces sabemos que la pasta dental tiene flúor. Eso va a ayudar a remineralizar esta mancha blanca. Pero si no diagnosticamos oportunamente, esta mancha blanca se va a cavitar y va a ser una lesión cavitada. Entonces, por medio del diagnóstico vamos a determinar el proceso. ¿Por qué tiene la mancha blanca? Por su dieta, una dieta muy cariogénica, preguntar cuántos momentos de azúcar tiene, que eso vamos a llevar más adelante en cariología. ¿Para qué nos interesa la dieta? Para poder ayudar y mejorar en su higiene bucal por medio de una buena aplicación de un buen cepillado y por ende aplicándole flúor. Entonces, en la historia clínica debemos valorar los factores generales, regionales y locales. No se olviden, ¿verdad? Dentro de los factores generales tenemos el estado de salud general del niño. En relación tenemos que ver su talla, peso y constitución familiar. Todo eso tiene que estar registrado en la historia clínica. Los antecedentes del estado general del paciente se refiere a la parte médica. Si la mamá refiere, dice, ha tenido un problema de endocarditis bacteriana aguda, nació con un riñón no adecuado, una nefritis, mi niño tiene leucocitosis, leucopenia, leucemia, etcétera, etcétera, o tiene un problema de neutropenia cíclica idiopática. Esas son las enfermedades muy frecuentes a veces en algunos niños. Hay que tener una interconsulta con el pediatra. Y debe estar registrado en la historia clínica. No nos olvidemos, los factores generales son importantes para poder anotar y evitarnos complicaciones. Dentro de los factores regionales, es importante evaluar el estado de salud bucal de nuestros pacientes, como les he indicado, por medio del examen de la pastilla reveladora para sacar el índice de O'Leary y valorar los factores de riesgo, ¿no? Vamos a ver si es un paciente de bajo, mediano o alto riesgo. La edad dentaria que tiene es una dentición temporaria, dentición permanente o mixta, primera, segunda fase.